La guerra por el Santiago Bernabéu ha escalado de un conflicto doméstico a una amenaza de cisma continental. La noticia es que el Real Madrid, anticipándose a la ofensiva de Javier Tebas y Rafael Louzán, tenía preparado un plan B devastador, una carta oculta dirigida a la UEFA y la Unión Europea que exponía el intento de la Liga de restringir el libre comercio y abusar de su posición dominante. Esta carta no solo buscaba la protección legal, sino que insinuaba la creación de una liga paralela en España, utilizando el Bernabéu como sede de una competición nacional totalmente desacoplada del ARFEF y la Liga. El plan B de Florentino Pérez no buscaba ganar una demanda, buscaba romper el tablero y forzar a Tebas a elegir entre la humillación o el colapso. ¿Cuál era el contenido exacto de la carta oculta a la UEFA y qué figuras de peso europeo la respaldaban? ¿Cómo podría el Real Madrid, legalmente, crear una liga paralela en España sin ser expulsado de las competiciones europeas? ¿Y cuál fue el momento exacto en que Tebas recibió la notificación de esta amenaza, obligándolo a recular inmediatamente? Vamos a desvelar los detalles del plan B de Florentino, la ingeniería legal detrás de la amenaza de liga paralela y cómo el Real Madrid utilizó el riesgo de destrucción mutua para asegurar la independencia del Bernabéu. Si quieren entender por qué Tebas se atragantó con su propia normativa, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Es la amenaza de crear una competición propia el único lenguaje que entienden los organismos reguladores? La carta oculta a la UEFA, la exposición del abuso. El Real Madrid no solo se defendió en los tribunales españoles, atacó en la arena continental. La noticia es que la joya de la corona del plan B de Florentino Pérez fue una carta oculta dirigida a los máximos estamentos de la UEFA y a la Comisión Europea, exponiendo la discriminación y el abuso de posición dominante de la Liga y la ARFEF. La estrategia de la carta oculta se basó en exposición del monopolio. El documento legal, elaborado por bufetes especialistas en derecho de la competencia, argumentaba que la normativa antieventos era un intento de monopolio de la Liga sobre la explotación comercial de las infraestructuras de los clubes, incluso en días no competitivos. Se expuso que la Liga estaba utilizando su poder regulatorio para limitar la capacidad de ingresos de un competidor directo, el Real Madrid, en el mercado del entretenimiento global. Respaldo de figuras europeas. Se rumorea que la carta contó con el respaldo moral de altos cargos de la UEFA que no están alineados con el modelo de Tebas, así como de eurodiputados que ven con recelo el poder absoluto de las ligas nacionales. Esta carta no era solo un aviso, era una presión política y legal en el corazón de Bruselas. El precedente de la Superliga. El documento utilizó el precedente jurídico de las sentencias que respaldaban la libertad de competición y de empresa, argumentando que si la Liga puede restringir los ingresos del Bernabéu, estaría violando principios fundamentales de la Unión Europea en materia de libre mercado. La carta oculta a la UEFA puso a la Liga en una posición de extrema debilidad a nivel europeo, obligándola a considerar las consecuencias transnacionales de sus acciones. La amenaza de la Liga paralela, el arma nuclear. El punto más explosivo del plan B no era la carta en sí, sino lo que el Real Madrid estaba estudiando abiertamente con sus abogados, la creación de una liga paralela en España. La ingeniería legal de la liga paralela se basa en el desacoplamiento total. El Real Madrid utilizaría la figura de su sociedad de explotación del estadio, Real Madrid Estadio, SL, para desacoplar legalmente todos sus activos comerciales y de infraestructura de la jurisdicción deportiva española. Si la ARFEF no tiene potestad sobre el estadio, no puede regularlo. La competición controlada. El Madrid, con el apoyo de algunos clubes menores y de su filial, podría crear una competición nacional alternativa, una especie de Liga de la Libertad, que no estuviera bajo el paraguas del ARFEF o la Liga en términos de reglamentación económica, pero que sí pudiera validar sus resultados para acceder a competiciones UEFA. El chantaje a UEFA. La amenaza implícita a la UEFA era, si no resuelven el abuso de la Liga, el Real Madrid tendrá que crear su propia vía de clasificación, lo que desestabilizaría por completo el ecosistema de la Liga Española y pondría en riesgo los ingresos de la UEFA por la Champions League. La amenaza de liga paralela fue el arma nuclear de Florentino, obligando a Tebas a considerar que si seguía adelante con su normativa, podría destruir la Liga Española que tanto defendía. El momento del pánico, Tebas acorralado. La ejecución del plan B fue sincronizada con la máxima precisión. La noticia es que Javier Tebas no se enteró del alcance de la amenaza por la prensa, sino por un aviso oficial que le llegó de una instancia legal europea a la que el Real Madrid había remitido la carta oculta. El momento del pánico fue la notificación. Tebas recibió una notificación formal solicitando explicaciones sobre la normativa antieventos y su impacto en la competencia de mercado, citando directamente el dossier legal del Real Madrid. El tono no era de pregunta, sino de investigación preliminar. La reunión de urgencia. El presidente de la Liga convocó una reunión de urgencia con su equipo legal, dándose cuenta de que la situación había pasado de un conflicto doméstico a una disputa de derecho comunitario con ramificaciones en Bruselas. El riesgo de una multa millonaria de la UE y de un juicio por monopolio era real.
El pánico del CB. Los clubes que habían firmado el acuerdo CB entraron en pánico al darse cuenta de que si el Real Madrid lograba el desacoplamiento total y creaba una liga paralela, el valor de sus propios derechos de televisión caería en picado, condenándolos a la ruina financiera. La amenaza del Real Madrid de cerrar el grifo era real. La notificación legal europea fue el punto de inflexión que forzó a Tebas a recular inmediatamente, consciente de que el Real Madrid no solo tenía razón, sino que estaba dispuesto a incendiar el ecosistema para defender su soberanía. El análisis final. La lección de la soberanía. La guerra del Bernabéu ha terminado, por ahora, con una victoria total para el Real Madrid. El plan B de Florentino Pérez demostró que el club es una multinacional del entretenimiento que no dudará en utilizar las armas legales más sofisticadas para defender su derecho a la independencia. La amenaza de liga paralela fue el golpe de gracia que hizo temblar los cimientos de la dictadura económica de Tebas, exponiendo la fragilidad del sistema cuando se enfrenta a un club que no necesita del reparto centralizado para sobrevivir. El Real Madrid ha asegurado su soberanía económica. La última pregunta, la que obliga a pensar en el futuro, es para ustedes, dado que Florentino Pérez demostró tener la capacidad y el plan legal para crear una liga paralela en España. ¿Creéis que utilizará esta amenaza como palanca definitiva para obligar a la UEFA a aceptar la Superliga, o se contentará con mantener al Real Madrid como un Estado libre asociado dentro de la Liga Española? Dejen su respuesta en los comentarios. El Real Madrid ha probado que puede jugar fuera de las reglas. La victoria del Real Madrid en la guerra por el Santiago Bernabéu tuvo un costo humano y político que se está cobrando ahora mismo en los despachos de la Liga y la Federación. La noticia es que la humillación pública de Javier Tebas y Rafael Louzán por parte del club blanco ha provocado una crisis de confianza interna en la Liga, con varios clubes menores que ahora cuestionan abiertamente la capacidad de Tebas para liderar la patronal. Lo más grave es que la UEFA, viendo el riesgo de colapso legal y la amenaza de liga paralela, emitió un ultimátum formal a Tebas: o se cesa la hostilidad legal contra el Real Madrid y el FC Barcelona, o se revisará la relación institucional con la Liga. En medio de este caos, ha emergido una figura clave, Javier Aguirre Sarobe, un hombre de confianza de Florentino Pérez, que ha asumido un nuevo rol de vigilante institucional, con el encargo de monitorizar y neutralizar cualquier futura acción legal de la Liga contra el club. ¿Cuáles son las consecuencias políticas exactas de la humillación de Tebas en la Liga? ¿En qué consistió el ultimátum de la UEFA y qué figuras dentro de la Confederación lo impulsaron? ¿Y quién es exactamente Javier Aguirre Sarobe y cómo se ha convertido en el escudo humano de Florentino Pérez contra la Liga? Vamos a desvelar los detalles del costo político de la derrota, la intervención forzada de la UEFA y el nuevo agente de inteligencia del Real Madrid en la guerra institucional. Si quieren entender la purga que se está gestando en la Liga, quédense hasta el final. Suscríbanse ya y dejen su opinión. ¿Podrá Tebas sobrevivir a esta derrota sin una reestructuración interna de la Liga? El costo humano de la guerra. La crisis de confianza. La victoria legal y mediática del Real Madrid dejó a la directiva de la Liga en una posición insostenible. La noticia es que la humillación de Tebas y Louzán ha desencadenado una crisis de confianza entre los clubes que apoyaron la normativa anti-Bernabéu. El costo humano y político de la derrota incluye división en los clubes CB. Varios presidentes de los clubes que firmaron el acuerdo con CVC están ahora cuestionando abiertamente el liderazgo de Tebas, argumentando que su obsesión personal con el Real Madrid ha puesto en riesgo la estabilidad financiera de toda la Liga. El miedo a que el Real Madrid tome represalias o que la UE imponga sanciones ha roto la unidad. El silencio de los cómplices. Los clubes que fueron cómplices silenciosos del Pacto de la Envidia ahora intentan desmarcarse de Tebas, filtrando a la prensa su oposición privada a la medida. Esta cobardía política demuestra que el poder de Tebas se basa en el miedo, no en la lealtad. El desgaste de Louzán. La figura de Rafael Louzán en la ARFEF ha quedado gravemente dañada, al ser el brazo ejecutor de una normativa que se demostró ilegal y abusiva. Su capacidad para negociar con los grandes clubes está en entredicho, abriendo una fisura en la ya tensa relación entre la Liga y la Federación. La crisis de confianza es la principal consecuencia interna, dejando a Tebas más aislado y vulnerable que nunca, con la amenaza de una moción de censura flotando en el ambiente. El ultimátum de la UEFA. La intervención forzada. El escándalo de la normativa antieventos y la amenaza de liga paralela forzó la intervención directa de la UEFA. La noticia es que el máximo organismo europeo envió un ultimátum formal y privado a Javier Tebas. El contenido del ultimátum fue: cese de hostilidades. La UEFA exigió el cese inmediato de cualquier acción legal, regulatoria o institucional que buscase activamente perjudicar al Real Madrid y al FC Barcelona, en relación a la Superliga, por parte de la Liga o la ARFEF. El mensaje era: detengan su guerra personal, está desestabilizando el fútbol europeo. Protección de los activos. La UEFA dejó claro que no toleraría ninguna medida que restringiera ilegalmente los ingresos de los clubes que participan en sus competiciones, como el caso del Bernabéu.
La UEFA teme que la debilidad de la liga perjudique la imagen y el valor de la Champions League. Amenaza de revisión. La parte más dura del ultimátum fue la amenaza de revisar la relación institucional con la Liga Española, insinuando la posibilidad de retirar ciertos privilegios o representaciones si Tebas no lograba restaurar la paz y la estabilidad. La UEFA no quiere un estado de guerra perpetua en una de sus ligas principales. El ultimátum de la UEFA fue el golpe final a la autoridad de Tebas, demostrando que su guerra personal ha llegado a un punto de destrucción mutua que ya es inaceptable para el resto del continente. El nuevo rol de Aguirre-Sárobe, el escudo humano. En medio del caos, el Real Madrid ha consolidado su posición con la emergencia de un nuevo agente de inteligencia institucional. La noticia es que Javier Aguirre-Sárobe, un abogado y exdirectivo de confianza de Florentino Pérez, ha asumido el rol de vigilante institucional del club. El nuevo rol de Aguirre-Sárobe consiste en monitorización total. Su principal función es la monitorización total y constante de todas las asambleas, normativas y comunicados internos de la Liga y la ARFEF. Su equipo legal tiene la orden de preparar respuestas legales preventivas antes de que cualquier medida hostil pueda ser aprobada o publicada. Enlace con Bruselas. Aguirre-Sárobe actúa como el enlace directo del Real Madrid con los organismos europeos, asegurando que cualquier intento de la Liga de abusar de su posición sea denunciado inmediatamente ante la Comisión Europea o las instancias legales adecuadas. El escudo de Florentino. Al asumir este rol de confrontación directa y legal, Aguirre-Sárobe se convierte en el escudo humano de Florentino Pérez, permitiendo que el presidente se mantenga al margen de las polémicas menores y concentre su energía en los proyectos estratégicos, Superliga, Bernabéu. Javier Aguirre-Sárobe es la nueva cara de la Guerra Fría institucional, asegurando que el Real Madrid nunca más será sorprendido por una normativa hostil de sus propios reguladores. El análisis final, la purga pendiente. La guerra por el Bernabéu ha dejado una liga española herida y dividida, con un Javier Tebas debilitado y bajo la vigilancia directa de la UEFA. El Real Madrid ha demostrado que su independencia económica es innegociable y que está dispuesto a romper el sistema para defenderla. El ultimátum de la UEFA y la emergencia de Aguirre-Sárobe garantizan que el Real Madrid mantendrá su soberanía. La pregunta ahora no es si Tebas caerá, sino cuándo y de qué manera. El costo humano y político de la derrota está a la vista. La última pregunta, la que obliga a pensar en el liderazgo, es para ustedes, dado el ultimátum de la UEFA para que Tebas cese su hostilidad. ¿Creéis que el Real Madrid y el FC Barcelona utilizarán esta nueva posición de fuerza para exigir cambios estructurales en el reparto de los derechos de televisión en la liga, o se contentarán con que Tebas simplemente deje de molestarles? Dejen su respuesta en los comentarios. La liga enfrenta una purga.